Perfecto, Viri. Me da un enorme gusto poder saludarte, que tú seas parte de esta experiencia de entrar a la tecnología, a una entrevista. Tú eres la persona con la que se inaugura prácticamente esta dinámica de enlazarme para platicar con las personas, para poder saber acerca de sus experiencias, de poder saber cuál es su parecer respecto a la organización de los Testigos de Jehová. Pues Viridiana, algo que puedo decir, tu nombre completo, ¿nos lo puedes decir, por favor, Viri? Claro que sí. Mi nombre es Neri Viridiana Sánchez Pablo. Perfecto, muy bien, Viri. Ya sabes, mi nombre es Jimmy, Jimmy espacio R, pero todo el mundo me llama Jimmy. Pues Viri, algo interesante para que la audiencia sepa al respecto es que en tu caso tú nunca has sido testigo de Jehová. Tú has tenido, en cambio, has tenido lo que son experiencias con testigos de Jehová. Y creo que esta entrevista va a tener mucho significado porque creo que lejos de lo que alguien pudiera decir, ella no es testigo de Jehová. Sin embargo, al tener experiencias con personas que han sido testigos de Jehová, tú nos puedes dar un punto de vista, un parecer con respecto a la gente que está dentro de la organización de los testigos de Jehová. Hay 3 experiencias de las que tú me comentabas que has vivido con testigos de Jehová. Vamos a hablar de la primera experiencia. ¿Te parece? Sí, está bien. Somos todo oídos. Tú inicia contándonos acerca de tu experiencia. Bueno, primero que nada, yo quiero decir que yo siempre había tenido en un buen concepto a los testigos de Jehová. Ok. Yo siempre les admiré a los testigos su diligencia por predicar. Okay. Yo sabía que su doctrina estaba equivocada, ya que yo vengo de una familia creyente también, y a mí siempre me habían dicho, pues que no me dejara yo llevar por otras religiones, debido a que cada una tenía como ciertos errores, ciertas equivocaciones. Okay. Entonces, yo sabía que los testigos de Jehová tenían algunas situaciones en cuanto a su doctrina, y yo los consideraba hasta cierto punto un poco exagerados o extremistas, porque pues yo sabía que no festejaban cumpleaños, que no permitían las transfusiones de sangre. Okay. Pero de ahí en fuera yo siempre les admiré eso, su diligencia para predicar, que anduvieran de casa en casa, tratando de llevar el evangelio, la palabra de Dios, o las buenas nuevas del reino, como ellos le llaman. Okay, sí. Y yo siempre, cuando ellos venían a tocar a la puerta aquí a mi casa, mi mamá por lo regular siempre les decía, no tengo tiempo, ¿no? Y hasta cierto punto yo a veces notaba que mi mamá era como un poco cortante con ellos. Okay. Y yo siempre le dije a mi mamá, le digo, no seas así con ellos, están equivocados, a lo mejor están mal en cuestiones de sus doctrinas, pero pues pobre, decía yo, ¿no? Hay que tenerles paciencia, ellos están tratando de hacer una labor buena, ¿no? Y yo siempre le decía a mi mamá y a mi abuelita sobre todo, que imitáramos la forma de predicar de ellos, no en el sentido de que anduviéramos tocando de casa en casa, sino que fuéramos diligentes, que tuviéramos esa diligencia que ellos tenían para predicar. Okay. Entonces yo siempre le decía a mi abuelita, si nosotros tuviéramos esa diligencia que ellos tienen, otra cosa sería, decía yo, ¿no? Pensaba yo, podríamos llegar también a más gente nos podría escuchar, como que siempre los tuve en un muy buen concepto. Claro, siempre. por supuesto. Y cuando venía... Escucho, perdón, sí. Y cuando venían y, por ejemplo, tocaban a mi puerta, yo les decía, es que yo ya soy creyente, y a lo mejor me leían algún versículo, y yo los escuchaba, y me decían, ¿le podemos dejar una revista? Y yo les decía, sí, no hay ningún problema. Y me dejaban a lo mejor alguna atalaya o algo,
Ok, Yo no era muy dada a leerlas, pero sí les daba yo una ojeada más o menos para ver de qué trataban. claro, por Pero de ahí supuesto. no pasaba, pues, o sea, nada más las leía y ya, hasta ahí nada más. ¿Qué te Pero parecía la siempre, ¿Qué te parecía la literatura de los testigos de Jehová? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de leerla, ojearla, sumirte en alguna doctrina para poderla entender? fíjate, Jimmy, que en ese aspecto nada más la ojeaba y veía yo, por ejemplo, que hablaba cosas muy buenas sobre la vida en el paraíso, Ujú, sobre que había una esperanza después de la muerte, ujú, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, de que Dios es un Dios amoroso, que ama a sus hijos, que ujú, no le gusta que ver a la humanidad sufrir, y eso ujú, me gustaba, ¿no? Y como digamos que en ese punto estamos de acuerdo, tanto yo como creyente como ellos, pues ujú, yo no lo veía malo, pues no, yo decía que bueno, aunque sí debo admitir que cuando yo abría las atalayas y las veía, como que las imágenes que veía yo ahí, sin saber nada de imágenes subliminales ni nada, como que ujú. sí me daban cierto temor, como que sí me sacaban un poco de onda, Ok. porque como que no me agradaban mucho las imágenes que usaban. Y el contenido yo sí lo consideraba bueno, pero Ujú. las imágenes como que me daban un poco de miedo, no sé, no me agradaban. ¿Por qué? Perdón, Viri. ¿Qué imagen tú tienes en tu mente que llegaste a ver y que te pareció un poco impactante o un tanto impactante o que te incluso te dio miedo? Me acuerdo que en una que me dieron, en una atalaya, venía lo que es lo del Armagedón, Ok. que decía que Jehová Dios iba a destruir a todo aquel Mm, que no le amaba, que no fuera obediente, o que ok. se le hubiera hablado de Dios, pero que hubiera rechazado a Ajá. Jehová Dios, ¿no? Y venían imágenes ahí de cómo supuestamente los testigos iban a ser protegidos y venían Ujú, ángeles, me acuerdo, y ujú, toda la demás gente que no, huyendo, corriendo, desesperada, ujú. llorando, y había así como fuego, como bombas, destrucción. Ok. Esa fue una imagen que sí, para nada no me agradó. Y sí Ujú. se me hizo en ese momento un poco egoísta porque especificaba ahí que únicamente los testigos de Jehová iban a ser salvos. Ok, perfecto. ¿De alguna manera lo veías como algo de discriminación, de segregación, de un juicio severo? ¿Y cómo era posible que una pequeña cantidad, una proporción muy pequeña de la población pudiera ser salva o salvada, válgase la expresión, y el resto de la humanidad, que son millones, miles de millones, tendrían que ser destruidos, ¿no? Ajá, sí. La Es verdad que, en ese momento no me gustó y sí se me hizo algo así como muy discriminatorio y ajá, hasta un poco soberbio. ok, En ese momento lo pensé soberbio porque dije, o sea, ¿cómo ellos pueden decir que nada más ellos se van a salvar si exacto, yo es también correcto. busco a Dios, si yo Sí, también me esfuerzo por agradar a Dios, ¿no? claro, por supuesto. Ahora, ¿qué experiencia para entrar en materia? ¿Qué primera experiencia nos puedes platicar que más o menos algo me habías dicho sobre una persona, creo que era la escuela, ¿verdad? De una chica, no vamos a mencionar el nombre por si de casualidad nos llegara a escuchar y para guardar su privacidad de esta persona, pero ¿qué comportamiento llegaste a notar de esta chica en la universidad, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, así es, en la universidad, ¿Esto en qué estado fue, perdón? ¿Fue en la Ciudad de México o fue en Oaxaca, perdón? en Oaxaca, En Oaxaca. No en la vamos a ciudad de ir. Oaxaca. Ah, mira, ok, correcto, en la Ciudad de Oaxaca. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó ahí? Tú dime. Bueno, primero que nada, yo quiero dejar en claro que yo soy una persona que tiene discapacidad motriz, Ok, ¿no? correcto. Entonces, eh, el hecho de que yo tenga discapacidad motriz me Ujú, llevó o me inspiró más bien a querer estudiar una licenciatura en educación especial, que ujú, tiene que ver con dar clases
a niños y a adolescentes con discapacidad. Ok. Entonces, como yo toda mi vida prácticamente he vivido con discapacidad motriz, pues me sentí identificada y entonces ya cuando iba yo a terminar el bachillerato, decidí, también por influencia de mi mamá, porque también mi mamá me decía, esa carrera está bonita, te va a ayudar mucho. Y a mí también me atrajo, me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, yo tengo discapacidad, es momento de retribuirle a esas personas algo de lo que a mí me han dado otras personas también, ¿no? Claro. Es momento de ayudar a otros. Y fue que por eso decidí entrar a estudiar esta carrera. Okay. Yo me formé en una escuela normal, en la Escuela Normal de Educación Especial del estado de Oaxaca. Y estando ahí, fue mi primera experiencia con una compañera testigo de Jehová. Siempre me llamó la atención que ella, cuando teníamos módulos libres, que no había clases, que no llegaban los profesores luego, se iba hasta atrás de las bancas, sacaba una Biblia gris y se ponía a leer y a subrayar con un marcatextos. Bien. Y luego creo que ella intentaba memorizar algunos textos porque ella misma como que se repetía lo que estaba leyendo. Siempre me llamó la atención eso, porque mientras mis demás compañeros a lo mejor estaban jugando, viendo su teléfono, ella se ponía a leer sus versículos. Y llegó un momento en donde yo dije, yo debería hacer lo mismo, dije yo, ¿no? Creo que yo debería hacer lo mismo. Y le admiré eso, ¿no? De que ella, pues estaba ahí diligentemente leyendo y eso. Al principio, pues, no lo vi como algo raro, ¿no? Al contrario, yo siempre lo admiré. Pero poco a poco, ya conviviendo aquí con esta compañera, pues me fui dando cuenta de muchas cosas en las que no era congruente. ¿No? Porque, pues sí, leía su Biblia y todo, y cuando había, por ejemplo, convivios dentro del salón, no participaba. Incluso le invitaban a comer a lo mejor de lo que había, ¿no? O a tomar refresco o algo así, ella no lo aceptaba. Y sí se me hacía muy mala onda de su parte porque yo decía, ¿cómo va a despreciar la comida? ¿No? Claro, por o sea, supuesto. No tiene nada de malo despreciar los alimentos, ¿no? ¿Por qué crees? Por ejemplo, a mí... Dime, te escucho, perdón. Yo decía, es que es como, por ejemplo, a mí, a lo mejor nosotros como creyentes no celebramos el Día de Muertos, ¿no? No ponemos altar y así porque no lo vemos correcto. Sin embargo, si una persona viene y me ofrece algún tamal o de lo que se da, yo no tengo así como que la mala onda de decirle, ¿sabe qué? No quiero, ¿no? Claro, yo lo acepto, y con gusto yo lo como porque es cierto que a lo mejor dicen, ¿no? Que se le ofrece a los muertos o a los demonios, pero también nosotros como creyentes creemos que un alimento no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Si tú oras y le pides a Dios, Dios lo santifica y ya, ¿no? Claro. O sea, no pasa nada, no le vemos el pero o el por qué. Y esta compañera no, porque por más que le rogabas y le decías, y ni siquiera era una fiesta que estuviera mal o que fuera algo así como lo de muertos, que a lo mejor algo oscuro, eso no, era un simple cumpleaños, un simple convivio, pero ella sí despreciaba pues la comida. Y a mí eso sí me caía muy mal de ella, porque pues decía yo, o sea, le están dando, o sea, no tiene nada de malo, debería aceptarlo, ¿no? Una pregunta, Viri. Mira, tú para ese momento ya sabías que, por ejemplo, los testigos de Jehová no celebraban cumpleaños. Sí, yo ya lo sabía, porque como yo tengo un tío que él es pastor, él ya nos había comentado algunas cosas sobre qué hacían y qué no hacían más o menos los testigos, pero nos comentó así de manera muy superficial. No fue así de que profundizara así, sino nos dijo, miren, ellos no celebran cumpleaños, ellos no permiten transfusiones de sangre, ellos son muy herméticos en algunas cosas, en algunas fiestas, en algunas cosas.
pero no profundizó más allá. Entonces sí, yo ya sabía que ella no celebraba cumpleaños, e incluso pues pensaban que ella y yo éramos como de la misma religión, Ok, y a mí siempre me comparaban con ella y siempre me preguntaban que si yo hacía lo mismo que hacía ella, o sea, que si ok. yo no celebraba cumpleaños, Ujú, que si yo igual era así como que me tomaba muy en serio la cuestión de estar leyendo la Biblia o cosas así, me ujú. decían que si yo hacía lo mismo. Yo les decía que no, ya que de acuerdo a lo que yo creo y cómo me he formado, yo les Ajá, decía que yo no veía nada de malo en celebrar un cumpleaños, claro. que yo no veía nada de malo en una transfusión de sangre, porque para Ujú, mí la sangre es vida, claro, por supuesto. y siempre hay que priorizar la vida. Entonces yo siempre les dejaba así como en claro eso de que a lo mejor sí coincidíamos en algunos puntos, Ok, pero no éramos igual, ¿no? por supuesto. Una pregunta, y tal vez no lo escuché, si lo mencionaste. ¿Tú de qué religión eres, Viri? Bueno, yo crecí en el seno de una familia evangélica. Ok, muy bien. De una familia evangélica. Perfecto. Y desde que naciste, tu familia ya era evangélica. Ajá, bueno, yo Perfecto. nací y mis padres no eran cristianos, Ok, pero sí creían en Dios. O sea, ok, no eran muy apegados a la iglesia, pero sí creían que existía Dios. ok. Tú actualmente, a la fecha, tú crees en Dios. Sí, yo sí Perfecto. creo. O estás dentro de la iglesia evangélica a la fecha? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Bien, entonces, regresando a la experiencia, la conducta, el comportamiento, la reacción de esta chica, bien pudiera parecer como algo extremista. Sí, Ok, correcto. desde mi punto de vista, sí, y desde el punto de vista de mis compañeros también, porque luego decían, Ujú, ay, fulanita, puro se excluye, puro no quiere participar en esto, y como que batallábamos mucho con ella en ese aspecto, ¿no? ok, Porque si se iba a organizar algo, pues ya mejor decían a veces, no, pues ya ni le pregunten o ya no la tomen en cuenta, porque siempre que se le pregunta, siempre dicen no. era como Entonces un ya, tema de un problema de socialización. ajá, sí, Ok, correcto. Es un problema muy marcado en los testigos de Jehová, ¿consideras así? sí, sí es muy marcado en ella. Ok. ¿Alguna experiencia negativa fuerte que hayas tenido, digamos, cara a cara, de persona a persona con ella específicamente? Sí, cuando nos mandaban a nosotros a practicar, porque salíamos a practicar a otros estados, Ok. cuando nos tocaba ir a otros estados a practicar, Ujú, ella se empezó a llevar con las mismas amigas que yo tenía. Y yo no perfecto. tenía ningún problema en que nos lleváramos con las mismas amigas. Incluso, pues, nos volvimos un grupito específico, ¿no? Claro. Este, y cuando nos tocó ir a practicar fue al estado de Tabasco, si más no recuerdo, Ok. pues ella se adhirió con nosotras y Ujú, juntas acordamos, pues rentar el mismo cuarto y estar, éramos en ese momento creo que 6 personas, éramos 6 compañeras y ujú, decidimos estar las 6 juntas. ok. Entonces, todos los compañeros que íbamos a practicar siempre íbamos al mismo hotel y ya cada quien decidía con quién se quedaba y con quién no. Nosotras nos quedamos puras mujeres, éramos 6 mujeres. Claro, claro, por supuesto. Estando ahí, Ujú, pues todo iba bien hasta que llegó un momento o un día en que pues nos dio hambre, y como ahí en Tabasco, en la zona donde estábamos, es zona turística y es cara, ujú, ya nada más del puro hotel nos cobraban 2,000 pesos por noche. ok. Ujú, Entonces ya se nos hacía un poco caro. Yo sí llevaba dinero, pero había compañeras que pues no llevaban lo suficiente, entonces dijeron que por qué no mejor, en lugar de comer en los lugares cercanos de ahí, pero que estaban caros, mejor fuéramos al mercado. Como Yo dije que sí, economizando un poco, ¿no? ajá, economizando un poco. Claro, por supuesto, sí. Entonces, aquí en Oaxaca hay un mercado artesanal muy famoso que se llama 20 de noviembre. Ok.
Entonces nosotros dijimos, pues vamos a buscar, a ver más allá, a ver si encontramos un tipo 20 de noviembre aquí en Tabasco, ¿no? Y nos echamos a caminar, pero yo como no camino rápido por la discapacidad que tengo, a mí me cuesta trabajo caminar rápido. Digamos que mis compañeras avanzaban, pero habían dos que venían conmigo, venían más atrás, pero siempre no podía yo avanzar al mismo paso que avanzaban los demás. Claro. Y hacía calor, me acuerdo que estaba haciendo mucho calor, porque en Tabasco el calor es muy húmedo, y sudas, y era un poco incómodo andar así. Y entonces ya cuando por fin llegamos a un mercado ahí, que era parecido al 20 de noviembre, ya vamos y pedimos comida y nos sentamos, pero justo en ese momento cuando nos sentamos y estábamos esperando que nos trajeran lo que habíamos pedido, esta chica que es testigo de Jehová, dice, para la próxima vez hay que venir, pero hay que venir sin Viri, porque Viri no camina rápido. Y la verdad sí es muy estresante estar esperando a Viri, porque Viri no se apura, ¿vis? Para la próxima, Viri, tú mejor deberías comer por ahí cerca, ¿vis? Esto lo dijo esta chica que era testigo de Jehová. Ok. Qué fuerte. ¿Qué sentiste tú al respecto? Pues a mí me dolió, la verdad me dolió, porque yo no esperaba ese comentario de parte de ella. Ok, ¿no? Correcto. Sí, claro, obviamente. Entonces, yo en ese momento sí se me hizo un nudo en la garganta y sí sentí feo. La verdad sí, yo soy muy sensible. No soy una persona que ande llorando todo el tiempo, pero sí soy muy sensible, soy muy sentimental. Claro, y en ese momento pensé y dije, ¿cómo puede decir que es cristiana y me está diciendo eso? ¿No? Y otra cosa que también en ese momento pensé, aparte de eso, dije, bueno, yo no me he metido con ella, ¿por qué el comentario? ¿Por qué dice eso? Y entonces ya cuando nos trajeron la comida, estábamos ahí, y pues en mi religión, se podría decir, o en mi creencia, no sé, nosotros tenemos la costumbre de dar gracias cuando nos sirven los alimentos. Entonces, orar. Entonces, en ese momento, pues me trajeron mi comida, yo agaché mi cabeza, me incliné y empecé a orar, pero no lo hice en voz alta, sino en voz bajita, lo más discretamente posible. Pero esta chica se dio cuenta, entonces cuando yo levanto la mirada, veo que ella se estaba riendo. Entonces también eso no me agradó para nada. Claro, por supuesto. Porque yo dije, yo no me río de ti cuando tú te pones a leer tu Biblia allí detrás. Yo no me burlo de ti, yo no me río de ti, yo no sé por qué tú te estás riendo. La verdad, ese día sí me molesté mucho, pero no lo externé. Claro. No lo externé, pero sí, iba yo enojada, aparte iba yo cansada de lo que ya había yo caminado, del sol, de todo eso. Entonces, la verdad, sí, ese día sí salí como muy decepcionada de la imagen que tenía yo de esta compañera. ¿A qué crees tú, a qué le pudieras atribuir tú, por ejemplo, esta forma de conducta, de reaccionar así para contigo cuando tú estabas haciendo una oración, cuando se supone que tú, por ejemplo, interactúas con una persona que tiene una, ¿cómo llamarlo?, una espiritualidad, al igual que tú, al igual que la tuya, personas que predican, ¿no? Personas que se ven ejemplares en la calle, ¿no? Que dicen, van muy bien vestidos, van a las reuniones, predican, hacen estudios. ¿Qué pudieras pensar respecto a su reacción que tuvo en ese momento cuando tú estabas haciendo oración y tú sentiste una burla de parte de ella? Yo lo sentí como una actitud de soberbia. Ok, correcto. De soberbia, porque cuando yo estaba orando y levanto la cabeza y ella se empieza a reír, yo lo sentí así como que ella me estaba diciendo con su risa, así como de, ay, qué tonta eres, o ay, qué ignorante eres, ¿no? Como que yo he visto que los testigos de Jehová como que se burlan mucho de los católicos,
porque adoran imágenes, ¿no? Y dicen, ay, qué ignorantes. Incluso llegué a escuchar esa expresión de decir, ay, esos, besayesos o lameyesos, ¿Cómo, perdón? de besayesos, Besayesos, ¿qué es eso, perdón? que les gusta besar a las imágenes hechas Ok, con ok, ok. yeso. Ah, perdón, ya entendí, perdón. Sí, 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 claro. Ujú. Ok, Entonces, correcto. sí lo había escuchado, por ejemplo, de otros testigos de Jehová, Ajá. porque también ella lo decía Ujú, y también lo había yo escuchado. Por ejemplo, una vez también fui a un evento y ahí había un chico testigo de Jehová y dice, ay, ujú, mira esos benzayesos, ¿no? sí, Porque sí. un chico era católico y llevaba su escapulario, su rosario, no sé Ok. bien. Entonces, Ajá. Ujú, yo por eso cuando esta chica se empezó a reír, yo lo sentía así, como que me veía como una ignorante, como alguien que no, que estaba como haciendo algo equivocado y claro. que ella sí estaba así como que correcta, ¿no? Ajá, es correcto. Yo sí le vi una actitud muy soberbia en ese momento, aparte de burlona, soberbia. En alguna ocasión, Viri, tuviste la oportunidad de interactuar un poco más con ella al grado de generar una empatía de parte de ella hacia ti. Traté Ok. porque eh, hubo una ocasión en que ella se acercó a mí y ella me pedía, por ejemplo, cuando no hacía las tareas, me Ujú, pedía copia y yo le claro. daba. Yo no le decía que no, yo le pasaba la copia. Ok. Tal vez en ese momento hacía yo mal, pero yo lo hacía de buena onda. O sea, si venía Ujú, otro compañero también y me decía, oye, Viri, pásame copia de esto o explícame cómo tengo que hacer esto, ujú, yo se lo daba. Pero ujú. yo notaba que esa compañera no compartía. Ok, O sea, si correcto. yo, por ejemplo, no podía hacer mi tarea y le decía yo igual a lo mejor, no dame copia, pero sí a lo mejor, oye, explícame, no aquí porque no entendí. Ok, Ella no te explicaba, no era compartida, no, no, sí, no regresaba ese favor, no era recíproca. claro, por supuesto. Entonces, y hubo una ocasión en donde, pues ella me dijo que se había quedado sin dinero para su pasaje porque no vivía cerca de ahí de la escuela, vivía retirado. Bueno, yo vivía más lejos, yo vivía como a 1 hora y media más o menos. Ok. Ella vivía como a unos 40 o 50 minutos. Ujú, Entonces me dijo que se quedó sin dinero y que no tenía ujú, para su pasaje. ok. Entonces, pues yo en ese momento le creí y dije, no, pues ahí pobre, ¿no? Le voy a prestar porque ella me dijo, oye, ¿no tienes dinero que me prestes? Y le Ujú, dije, sí. Y no recuerdo si le presté, creo que fueron 30 pesos lo que le presté, no fue mucho, pero se los presté. Yo lo hice de buena fe, creyendo que de verdad lo necesitaba para su pasaje. ok. Pero después otra compañera me dice, no, dice, con ese dinero nos fuimos al cine. Ella no tenía Uh, para completar su entrada y por eso te pidió. qué fuerte, ¿no? Y a mí ujú, me dolió eso porque le dije, bueno, ¿y por qué tú no me dijiste? Es que yo Ujú, no sabía que a ti te había pedido. O sea, sí claro. nos dijo que pidió prestado, pero no nos dijo que era a ti a la que le había pedido. Es Y como, le digo, ajá, perdón, te escucho, dime. ajá, y le digo, a mí no me molesta prestar dinero, lo que me molesta es que me haya mentido, le digo. Eso es lo que me Claro, molesta, porque si me hubiera dicho, pues es para ir al cine, pues igual a lo mejor sí se los presto, ¿no? claro, Pero por ¿por qué supuesto. mentir? Le digo, Claro, sí, es como, exacto, no sabías lo que estaba pasando tras bambalinas, que para ti fue pedirte prestado para una situación noble, pero tú se lo prestaste de buen corazón, de buena gana, de buena manera. Sin embargo, el fin era otro, ¿no? Y prácticamente pudiéramos decir que a ti te engañó, te mintió. sí, me Y, y, mintió. y es ahí cuando tú, teniendo ciertos valores cristianos, pues como parte de una iglesia, la iglesia evangélica, comenzabas a comparar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué calidad de cristianos son los testigos de Jehová?
No estoy siendo ahorita, digamos, que estemos enjuiciando, ¿no?, a los testigos de Jehová. Simplemente hablamos lo que tú viste dentro de esta experiencia, aún cuando tú nunca has sido testigo de Jehová, ¿no? Exacto, sí. Fíjate que la experiencia, hay otras dos experiencias que no nos va a dar tiempo de platicar, pero en esta experiencia vamos a ser muy objetivos en esta experiencia. Para ti, la organización de los testigos de Jehová, ¿es una religión o una secta? ¿Cómo la calificarías con base en lo que tú has visto, con base en lo que tú has vivido, con base en tu propio análisis? Yo los tenía en concepto de religión igual que las demás, ¿no? Pero a raíz de esta experiencia con esta chica y de las otras dos experiencias, la tercera y última experiencia que tuve, así rápido con un chico brasileño, y el hecho de ver su comportamiento y de ver que él se sentía atacado porque uno no pensaba igual a como él pensaba, y pues digamos que él me bloqueó 3 veces porque me cuestionaba algo sobre sus creencias y yo le decía algo distinto y él se sentía atacado, ¿no? Y me preguntaba mi punto de vista sobre las transfusiones de sangre y yo le decía que lo veía bien, él me decía que no, que eso no estaba bien, que eso iba en contra de Jehová y cosas así. Claro. Entonces, 3 veces me bloqueó este chico, que por cierto, pues se podría decir que tuvimos una relación, aunque realmente no funcionó. Y fue precisamente por esto, ¿no? Porque él siempre se sentía atacado por lo que yo le decía, ¿no? Si me preguntaba mi punto de vista sobre la bandera o cosas así, él, yo le decía, es que para mí la bandera representa un símbolo de la nación de donde tú eres, y como ciudadano de ese país, al menos yo me siento orgullosa, ¿no? Voy a otra parte y veo mi bandera y digo, bueno, yo soy de aquí, de México, y me identifico con ese símbolo. No lo veo como algo malo, pero él me decía que no, que era idolatría, que por qué se le iba a dar veneración a algo que no fuera más allá que solamente que a Jehová. Entonces, todas esas actitudes de él fueron las que me llevaron a investigar sobre los testigos de Jehová. Me bloqueó la primera vez, yo esa vez sin saber, yo creí porque me hacía sentir culpable, yo creí que era mi culpa, porque me preguntaba mi punto de vista y yo se lo daba de buena onda, pero él me hacía sentir mal, me hacía sentir como que yo era la que lo estaba atacando, como que yo era la que no comprendía su religión. Así me hacía sentir. Entonces, cuando me bloquea la primera vez, yo sí agarro, me bloqueo del WhatsApp y yo agarro otro teléfono de otro número y le marco y no me contesta. Le mando mensaje y y me vuelve a bloquear. Le digo que soy yo en el otro número y me vuelve a bloquear y le digo, antes de que me bloquees, por lo menos dime, ¿qué te hice? ¿Por qué estás haciendo eso? Le digo, yo creo que darte mi punto de vista no es ningún pecado. Y me volvió a bloquear. Después de un tiempo, me volví otra vez a buscar, me volví a hablar, me contactó otra vez a través de su prima, porque yo me llevo con su prima, y le pedía otra vez mi número para estar otra vez en contacto conmigo. La segunda vez que me bloqueó fue porque él, yo vi un video supuestamente sobre liberaciones demoníacas, ¿no? Y ese video me llamó mucho la atención. Entonces yo se lo mandé y le dije, oye, ¿qué piensas sobre esto? Y agarra y me dice, ¿cómo puedes creer eso? ¿Qué ignorante eres si el infierno no existe? ¿Cómo crees que un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno? Solo a la gente, dice, mala se le ocurre eso, solo a los evangélicos se les ocurre eso, me dice. Y en ese momento le dije, mira, yo sí creo en eso, a lo mejor suena loco, pero yo sí creo a lo mejor que haya algún lugar donde a lo mejor sean atormentadas las personas. Le digo, yo no creo en la aniquilación como creen a lo mejor ustedes.
Pero Claro. no te enojes, yo digo, yo solo quería tu opinión, tu punto de vista, así como tú me pides mi opinión y yo te la doy, así quiero que tú me des tu opinión, pero ya vi que contigo no se puede, le digo. Y Ujú. agarra y me dice, no, dices que tú eres muy ignorante, no entiendes, y yo te trato de explicar, pero tú no entiendes. Y agarra y se enoja y me dice, ¿sabes qué? Vete al infierno, me dijo, y que me Wow, vuelve a bloquear. wow, qué fuerte, ¿no? Fue muy fuerte Entonces, eso. Ujú. esa segunda vez, yo dije, Ujú. yo ya no lo voy a buscar, yo ya no le voy a decir, oye, ¿por qué te enojaste? Ya no, porque ya es la segunda, dije yo. Y me dolió muchísimo porque de verdad yo lo quería, me dolió mucho, pero yo dije, con la pena yo ya no le voy a hablar, yo ya nada, pues, porque si no me va a Ujú. volver a ignorar otra vez, Claro, ¿no? perfecto. Entonces, esa fue la segunda ocasión. Ujú. Ya esta tercera y última vez fue porque de ahí me volvió a contactar otra vez. Yo nunca me negué a hablarle, nunca me negué a decirle, no, pues ya déjame en paz, o eso, no, Ok. nunca, siempre él regresaba y yo lo aceptaba otra vez de regreso, Ujú. porque cuando yo conocí a este chico, él no era testigo de Jehová. Ujú. Eso sí quiero dejar en claro de que él Ah, no ok, era testigo de Jehová. ok. Entonces, Él, él se perdón, hizo testigo. él se adentró en la organización de los testigos durante el tiempo que se fue generando la amistad de ustedes. Ajá, sí. Ok, Y es perfecto. que influyó mucho y yo siempre he comprobado eso de que las sectas se aprovechan de las personas que están vulnerables. Wow, un punto muy importante acabas de decir, Viri, que nos puede dejar mucho de información o de base. Bien, fíjate que me acabas de dar dos puntos muy importantes. Uno, te preguntaba hace un momento, ¿cómo determinas a la organización de los testigos de Jehová como una secta o como una religión? Y me acabas de decir ahorita que es una secta, ¿verdad? Secta, Una sí. secta. Pero algo muy importante es que efectivamente tú lo que has dicho es muy cierto, que las sectas se aprovechan cuando la gente está muy vulnerable. Sí, En el caso de él estaba vulnerable. sí, porque nunca me dijo el motivo por el cual Uh-huh. dejó el estado de donde él es y se fue a otro estado donde vive su papá, Ok. porque su mamá y su papá se separaron cuando él era pequeñito Wow. y Uh-huh. y él vivía con sus abuelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día de repente agarra y me dice, me voy a ir a ver a mi papá. Y yo lo Uh-huh. único que le dije, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Y me dijo, pues nada más, un tiempo corto, nada más en Ajá. las vacaciones, me dijo, porque en Claro. ese periodo eran vacaciones. Ah, Sí. bueno, pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo vi que ya no regresaba otra vez a su estado de donde él es originario. Ajá. Entonces, vi que estaba ya como muy contento en el estado donde estaba Ok. y, y hubo un día donde agarra y me dice, me voy a salir de aquí de donde estoy viviendo con mi papá. Y Bien. le dije, ¿por qué? Y agarra y me dice, no, es que quiero vivir solo. Pero yo Uh-huh. me había percatado de que no se llevaba bien con su papá, Bien. de Ok. que tenía ciertas fricciones porque tanto su papá es de carácter explosivo como él también. Ok. Entonces, Bien. y su madrastra vivía Uh-huh. junto con su papá y otra hija de la señora, de la madrastra. Sí. Entonces, como que ahí creo que empezaron a tener ciertas fricciones y él se empezó Claro. a sentir como solo, Ok. porque había muchas veces en las que me dijo, me siento solo, Uh-huh. siento como que extrañaba pues el Claro. cariño de sus abuelos. Obvio, claro que sí. Entonces yo creo que fue en ese momento en que pues no tenía ni el apoyo de su mamá, estaba lejos de sus abuelos con quienes vivía. Su Claro. papá pues también no lo trató así con el cariño que a lo mejor él esperaba. Ajá. Y ahí fue donde yo creo que la secta aprovechó Uh-huh. porque empezó a trabajar él en gimnasios, a él le encanta bailar, le Ok. encanta mucho el baile y Bien. se metió a trabajar a algunos gimnasios y Sí. en esos gimnasios pues ahí conoció, supongo yo, a un testigo de Jehová, que lo curioso es que
hasta donde yo sabía, pues los testigos de Jehová no pueden bailar música sensual. Pero cuando este chico me mandaba videos, pues yo veía que él y el otro joven que es quien lo llevó con los testigos, bailaban música fitness, pero los movimientos eran muy, muy sensuales. Muy sensual. Ok. Muy. Yo creo que ese era su destape, ¿verdad? Ok. Pues, Viri, tenemos menos de 5 minutos antes de que Zoom nos corte por el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué 3 características tú pudieras considerar para calificar a una secta? 3 características, hay muchas, pero dame 3 características para determinar que un organismo religioso, aparentemente religioso, sea una secta. Primero, que te controlan la información. Perfecto, muy bien, claro. Te dicen qué es lo que puedes ver y qué es lo que no puedes ver, ¿no? Muy bien. Porque este chico, la tercera vez que me dejó de hablar fue porque vio en mis estados de WhatsApp que yo publiqué casos de abuso sexual en todas las religiones, hasta de la religión a la que pertenece mi familia, hasta de la religión esa puse casos de abuso sexual y dije que cómo era posible que se siguiera alcahueteando ese tipo de cosas en personas que se dice que son cristianas. Y por ahí encontré un artículo que decía que los testigos de Jehová habían encubierto por más de 20 años casos de abuso sexual aquí en México, y también venía más abajo que decía que igual hablaba algo sobre Australia. Ok, sí, es correcto. Muy bien, entonces, es muy certero. Entonces, cuando él vio eso en mis estados de WhatsApp, me dijo que no, que cómo era posible que yo le estuviera faltando de respeto a su religión, que eso no era cierto, que era mentira, que estaba muy decepcionado de mí, que antes de postear algo que no fuera verídico, que mejor lo hubiera yo checado bien, porque los testigos de Jehová son su familia, y cómo es posible que yo me estuviera metiendo con su familia. Entonces ahí me di cuenta de que pues yo le dije, mira, esto no es ningún ataque, esto sucede en todas las religiones, hasta en la mía pasa. Claro. Y no es mentira, le digo, porque ahí están los testimonios, hay testimonios ahí de las personas que fueron abusadas. Entonces, ahí me di cuenta que les controlaban la forma de pensar, ¿no? Los líderes de la secta dicen que no es cierto, que es mentira de los apóstatas, ¿no? Ajá, sí. Que eso pasa en otras religiones, claro, pero que la suya es el pueblo elegido de Jehová, claro, y que no es posible que pase eso, ¿no? Entonces, el pensamiento que él tenía es de que no es cierto, de que es mentira, y que cómo yo me iba a atrever a faltarle el respeto a su religión. ¿Qué otra característica, y ahí Viri? me volvió a bloquear. Ah, ok, mira, ¿qué otra característica, porque se nos está reduciendo el tiempo, nos puedes dar para determinar que la organización de los testigos es una secta? El control de comportamiento. Control de comportamiento. Porque yo empecé a notar que le tenían que decir cómo tenía que ir vestido a sus reuniones. Ok, perfecto. Y cómo tenía que, incluso me mandaba videos donde yo lo veía con su traje, su terno, y yo muchas veces le dije, mira qué guapo te ves muy bien, ¿no? Porque se veía muy elegante. Claro. Pero igual vi una vez que estaba en una reunión y cómo tienen que levantar la mano cuando el anciano se lo diga, hablar cuando el anciano le dé la palabra, y básicamente tienen que decir lo que viene en la atalaya, no permiten el pensamiento crítico. Ok, ese es un punto importante, no permiten el pensamiento crítico. Todo iba con base a lo que estaban estudiando en ese momento, pero no se salía más allá, no había un pensamiento más allá. En 30 segundos, Viri, estamos sobre el tiempo, está muy interesante la plática. En 30 segundos, ¿qué otra tercera característica nos puedes decir respecto para determinar a una secta? Control de las emociones. Control de las emociones, ¿cómo sería?
controle las emociones, porque yo siento que este chico sí quería mantener contacto conmigo, pero pues había algo en él que como que lo hacía detenerse, reprimirse, Okay. y me rechazaba, a veces era medio despectivo, me despreciaba a veces. Okay. Y yo le decía que por qué lo hacía, y pues él me decía que nada más es porque quería agradar a Jehová. Sí, ¿no? caramba. Entonces, aunque él sintiera esa emoción de a lo mejor querer estar conmigo, querer platicar, porque teníamos Sí. pláticas muy alegres, muy amenas, cotorreábamos y así. Pero así es. yo siento que la secta no le permitía eso. No le Viri, permitía, como que me consideraban mala influencia. exacto. Viri, pues no quiero que nos cortes sin despedirte, agradecerte que me diste la oportunidad de entrevistarte y estoy sobre el tiempo, no quiero que me corte, pero agradezco mucho. Habrá una segunda oportunidad, una segunda ocasión en donde podamos de nuevo contactar y que nos platiques algo más respecto a cómo determinar a una secta. Te agradezco, Viri, y estaremos en contacto para la próxima, ¿sí? Sí, claro. Muchas gracias a ti, Jimmy, por la oportunidad. Ok, Viri, pues nos vemos, Viri. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.